¿Ya estamos? Sí, sí, Bien. adelante. Bueno, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a esta mesa eh, sobre los fundamentos teóricos de la destructividad. Eh, en primer lugar, yo soy Adrián Greenspan. Voy a conducir esta mesa junto con la coordinación de Adriana Pérez Alarcón y Karina Guterman, quienes me van a ayudar con las preguntas que después vengan del Facebook y de YouTube. Eh, en fin, en primer lugar, entonces, van a hablar dos colegas en formación del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma, eh, Laura González y Miriam Santibáñez. En segundo lugar, va a hablar el doctor Carlos Weise, eh, miembro titular en función didáctica de la APA. Y finalmente, en tercer lugar, la licenciada Cristina Rosas, miembro titular también en función didáctica de la APA y actual secretaria científica de la institución. Yo voy a hacer un brevísimo comentario antes de arrancar, solamente para dar lugar para hacer una introducción y no robarle tiempo a los expositores. Obviamente, primero quiero agradecer a la Secretaría Científica la invitación a conducir y además contarles, digamos, habrán recibido en el flyer que hubo dos flyers distintos y que en el primero figuraba el doctor Hugo Lerner y que en el segundo apareció la licenciada Cristina Rosas. En realidad vivimos tiempos de contingencias y de incertidumbres. Hasta el viernes al mediodía estábamos charlando con el doctor Lerner sobre el armado de la mesa. Pero bueno, sobre la tarde del viernes le llegó la notificación de la dosis de la vacuna, con lo cual es una buena noticia, pero no puede estar hoy con nosotros y en su lugar nos acompaña la licenciada Cristina Salas. Bien. Antes de comenzar, quisiera dejarles algunos interrogantes. ¿Qué sería un verdadero intercambio sobre la destructividad? Me refiero a qué sería hoy un intercambio vigente sobre aquella. La destructividad como tema es un clásico, pero sin embargo a la vez nunca tan actual. Uno podría ir hacia atrás en la obra de Freud y encontrar en los textos de entreguerras un Freud ya preocupado por la destructividad. Su análisis del mandamiento del no matarás decía, bueno, no hace falta prohibir lo que ningún alma humana desea. Recuerden la anécdota que contaba Jorge Catelli la semana pasada sobre Freud en ocasión de la muerte de Maynard y su avidez en tomar un libro de la biblioteca de aquel, como un vikingo que bebe hidromiel. Obviamente luego vendría más allá del principio del placer y la pulsión de muerte, instalando ya la idea de algo que resiste a mejorar. Pero me vuelvo a preguntar, ¿qué sería un intercambio actual? Porque eso es lo que vamos a intentar hoy. ¿Debiéramos incluir la pandemia y su efecto sobre la humanidad? Pocas semanas atrás, en un diario de nuestra ciudad apareció un artículo, una mirada psicoanalítica sobre los que no se cuidan en cuarentena. Allí, tres psicoanalistas de la casa, Diana Litvinov, Néstor Karlinsky y Guillermo Brunstein, reflexionaban sobre los que no se cuidan y sobre los que se cuidan en exceso, y también sobre aquellos que, justificados en la cuarentena, se retraen y no salen. En ellos podríamos encontrar grados variables y disímiles de destructividad en un retorno al trauma antes que retorne el trauma. Ahora, en una discusión sobre la destructividad, ¿debiéramos también incluir la tecnología, por ejemplo? Aquella tecnología que permitió la diseminación casi instantánea por el planeta del virus y la misma que a la vez da origen a los test serológicos que permiten la detección temprana o las vacunas que lo neutralizan. Desde ya debiéramos incluir los consultorios. Nuestras reflexiones sobre lo social deben ir acompañadas de una clínica de la cura sobre las formas del sufrir más actuales y que escapan las tópicas clásicas. Debiéramos incluir aquellas formas del sufrimiento que no se dejan entender desde el conflicto y la ambivalencia, sino que despliegan la paradojalidad, la confusión del pensar y la necesidad de resistir y sobrevivir por parte del terapeuta. Ayer, en un chat social,
un colega contaba, por discreción no voy a decir el nombre, ¿no? Pero digamos, este colega contaba cómo contenía un paciente con su WhatsApp mientras él mismo se encontraba aislado en terapia intensiva. Digo, esas son las cosas que hacemos los analistas hoy, por ejemplo, ¿no? Ustedes dirán, hacia el final de este intercambio, si hemos conseguido decir algo nuevo o solo hemos repetido lo que ya sabemos. Le damos la palabra entonces a Laura González y Miriam Santibáñez. Hola a todos. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Ahora? Hola a todos. Muchísimas gracias, Adrián, por la presentación. Es un gusto para nosotras estar en esta mesa. En nombre de mi colega Miriam Santibáñez y en el propio, agradecemos también a la Secretaría Científica de APA por invitarnos y estimularnos a participar presentando nuestras ideas sobre tan complejo tema. Nuestro abordaje de la destructividad en este momento es desde el lado teórico-clínico. Nuestro trabajo se llama La reacción terapéutica negativa, en adelante RTN, como manifestación clínica de la destructividad. Este trabajo conjunto surge de las inquietudes que se fueron generando a partir de la discusión de un material clínico que ponía en tensión la idea de la RTN como empeoramiento de los síntomas y como interrupción del tratamiento, concepción generalizada en nuestro ámbito, pero que Freud no sugiere. En medio de nuestra investigación aparece la posibilidad de presentarnos en esta mesa, cuyo tema consideramos relacionado con lo que venimos trabajando, ya que conceptualizamos a la RTN como una de las manifestaciones clínicas de la destructividad. La reacción terapéutica negativa es un fenómeno que Freud describe como hallazgo clínico en algunos análisis, un tipo de resistencia del superyo, singularmente difícil de vencer, y podría pensarse que se haga en los límites de lo analizable. Se presenta como acto en la escena de la transferencia. La primera observación que Freud hace de este fenómeno la encontramos en un texto de 1914, de la historia de una neurosis infantil, que es el historial del hombre de los lobos, donde la menciona como una reacción negativa pasajera. Sin embargo, la descripción más detallada, luego de introducir en su obra el concepto de pulsión de muerte, aparece en el capítulo 5 del Yo y el Ello, donde él nos dice: hay personas que se comportan de manera extrañísima en el trabajo analítico. Si uno les da esperanza y les muestra contento por la marcha del tratamiento, parecen insatisfechas y por regla general su estado empeora. Al comienzo se lo atribuye al desafío, al empeño por demostrar su superioridad sobre el médico. Pero después se llega a una concepción más profunda y justa. Uno termina por convencerse no solo de que estas personas no soportan elogio ni reconocimiento alguno, sino que reaccionan de manera trastornada frente a los progresos de la cura. Toda solución parcial, cuya consecuencia debiera ser una mejoría o una suspensión temporal de los síntomas, como de hecho lo es en otras personas, les provoca un refuerzo momentáneo de su padecer. Empeoran en el curso del tratamiento en vez de mejorar. Presentan la llamada reacción terapéutica negativa. Hasta ahí la cita de Freud. Este empeoramiento momentáneo es una defensa. Mejorar o curarse es vivido como un peligro. Mas, ¿en qué consiste ese peligro? ¿Por qué el paciente se defiende del analista o de sus intervenciones? ¿Por qué no puede permitirle entrar en su mundo interno? Las palabras del analista, en tanto llevan a la posibilidad de cambio, devienen peligrosas, pues podrían desarmar su organización yoica precariamente construida. Queda en ese momento obstaculizada la acción del análisis. Los pacientes con predominio de características narcisistas
utilizan mecanismos que también encontramos en la RTN: manía de grandeza, omnipotencia de las ideas e idealización. En ellos, la resistencia resulta invencible. Carecen de capacidad de transferencia o solo la poseen en un grado insignificante. Rechazan las intervenciones del analista, a veces con hostilidad y otras veces con indiferencia. Entre los autores post-freudianos que se ocuparon del estudio de la RTN, encontramos a Joan Rivière, que en 1936 incorpora los aportes de Melanie Klein a lo ya dicho por Freud, poniendo el acento en que curarse significa un acto egoísta por el cual dejarían abandonados a los objetos internos a los que desean reparar. Solo pueden progresar en el análisis pensando que curarse significa curar a sus objetos internos de los que a su vez ellos dependen. Pero emprender la tarea de reparar a sus objetos los expone a dar todo de sí por ellos, con el consiguiente peligro para su yo. Hasta ahí la cita también. Más allá de la inaccesibilidad narcisística, la actitud negativa frente al médico y el aferramiento a la ganancia de la enfermedad, la necesidad de mantenerse enfermo es un obstáculo poderoso que halla satisfacción en la enfermedad y se niega a renunciar al castigo del padecer. Es la resistencia del superyo que devino sádico y cruel, y de ahí se infiere el sentimiento de culpa inconsciente o necesidad de castigo. La conciencia moral es una de las funciones del superyo, junto con la observación de sí y el ideal del yo. El sentimiento de culpa inconsciente surge de la tensión entre el yo y la conciencia moral. El superyo debe su posición respecto del yo a la identificación inicial con los padres de la filogenia, cuando el yo todavía era débil, endeble, dependiente, el yo ideal, y como heredero del complejo de Edipo, que es el ideal del yo. Hunde sus raíces en el ello y de este modo porta sus contenidos y obtiene la energía para sus investiduras. Esto plantea una dificultad del trabajo con la RTN, pues estamos en el ámbito de lo no representado. No es algo reprimido que retorna, sino que aparece en un acto, empeorar momentáneamente. La RTN da cuenta de una escena transferencial contra transferencial, donde paciente y analista actúan personajes, son tomados por los influjos pulsionales no captados por las representaciones que imponen la repetición de la tragedia edípica, donde el paciente hijo se rebela, se subleva y cargado de odio y destructividad mata al analista padre, dejándolo impotente, castrado, aburrido, aletargado, sin posibilidades de analizar. En ese momento es juzgado por el superyo feroz y por ser culpable, sentenciado al padecimiento como castigo. El paciente entonces no se siente culpable, sino enfermo. El asesinato del padre de la horda llega a todos nosotros por los contenidos del ello, la herencia arcaica, lo filogenético. Esa culpa también puede ser prestada, resultado de la identificación con otra persona que fue objeto de amor. Pensamos que para ser prestada debe afianzarse en una propia, como si fuese un refuerzo que le da figurabilidad. El masoquismo moral queda ligado a esta manifestación. Lo que importa es padecer, no quien provoca el padecimiento. Se afloja el vínculo con la sexualidad en esta forma de masoquismo. Entendemos la necesidad de castigo como resultado de la desmezcla pulsional entre eros y pulsión de destrucción. En el caso de la RTN, se puede pensar que hubo un incremento de hostilidad que no pudo ser neutralizado por la pulsión de vida. Sabemos que la destructividad resulta acrecentada por la vuelta de la agresión dirigida hacia afuera y sofocada, que regresa al yo por medio del sadismo del superyo. Nos dice Freud en El malestar en la cultura en 1930.
que la agresión es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano, retoño y principal subrogado de la pulsión de muerte que está junto al eros desde el comienzo de la vida. Pero por otro lado, en Esquema del Psicoanálisis, 1940-38, supone que lo vivo advino más tarde que lo inerte y se generó de esto. Por lo tanto, la pulsión de muerte, muda, aspira a retornar a ese estado anterior a la vida, siguiendo la tendencia conservadora de las pulsiones. La pulsión de vida se expande, logrando unidades cada vez mayores, pero siempre queda un resto de muerte en el interior del individuo que, podría pensarse, son los restos de los yoes de la filogenia, que se expresan a través de la compulsión de repetición, resistencia del ello que, unida a la del superyo, torna más difícil hacer consciente el contenido de una RTN. Las sucesivas reacciones terapéuticas negativas no analizadas pueden derivar en una transferencia negativa que desemboque finalmente en una interrupción del tratamiento. La pulsión de destrucción es un subrogado de la pulsión de muerte que se hace visible a partir de la agresión dirigida hacia un objeto externo o un objeto interno. Entendemos por destructividad esa pulsión de destrucción vuelta hacia adentro, hacia el propio yo, que retorna por no hallar objeto para su descarga o por ser inhibida por las imposiciones de la cultura al servicio de Eros, y que entra en consonancia con la pulsión de muerte libre en el mismo. Y por agresión, cuando esa pulsión de destrucción va hacia el exterior, hacia los objetos. En esa necesidad de estar enfermo o padecer que se evidencia en el empeoramiento momentáneo que implica el fenómeno de la RTN, suponemos la destructividad. En la actualidad, las diferentes patologías que se observan en el consultorio, neurosis narcisistas, neurosis obsesivas graves, depresiones, adicciones, anorexias, nos llevan a pensar que, por sus características autodestructivas, favorecen la manifestación de la RTN. Hasta aquí nuestro trabajo y ahora los saludo. Buenos días. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Miriam. Me parece que hay un par de cosas que me gustaría resaltar del trabajo de ustedes, que en todo caso después vamos a ver para la discusión. Interesante lo del acto en la escena, me parece que trae toda la dimensión del honor representado que convoca a ser puesto en palabras, pero bueno, hay más cosas, me parece que ustedes hablaron de sucesivas RTN, me parece que son temas interesantes. Lo dejo, lo retomamos después. Le damos la palabra ahora al doctor Carlos Weise. Bueno, buenos días. Agradezco a la Secretaría Científica la invitación a este espacio, a Adrián que nos presenta y a mis compañeros de mesa. Yo voy a leer un extracto de un trabajo más largo que se llama Contribuciones psicoanalíticas a la crítica de la destructividad. En Más allá del principio del placer, Freud defendió la existencia de una pulsión de muerte que tiene como misión el retorno de todo lo animado al estado inanimado y disperso, en oposición al Eros, cuya misión es, por el contrario, la reunión de lo disperso en crecientes unidades mayores. Con respecto a eso, hay una lúcida observación de Freud. Las civilizaciones modernas progresan, avanzan hacia una presión cada vez más fuerte de la pulsión de muerte. Cualquier oferta de placer puede eventualmente incluir el descuido que le abre a la pulsión de muerte. En la agresión se oponen dos tendencias. La de apropiarse de un objeto como emergencia de la función de vida, en tanto busca unirse a ese objeto,
y la tendencia a destruirlo como expresión de la pulsión de muerte, asistimos así a la génesis de la culpa y su desarrollo a través de los diferentes estratos de la sociabilidad, desde la sociedad restringida a la sociedad extendida o su consiguiente conflicto de ambivalencia como expresión del conflicto entre Eros y Tánatos. Este conflicto surgió de la realidad de la vida en común. En la familia se manifiesta como complejo de Edipo, instituye la conciencia moral y engendra el sentimiento de culpa y persiste con el paso del sujeto a la comunidad ampliada. Tiende a unir a los hombres en una masa de lazos estrechos soportado por el sentimiento de culpa. La condición obligada es reconocer en el otro a un semejante, como lo plantea Freud en El malestar de la cultura. Esto implica, por ejemplo, la formación de colectivos sociales. Sin embargo, debe superar la condición de semejante especular, que estaría englobado en el narcisismo del sujeto y ocupar un lugar atópico. El otro debe ser reconocido como semejante, pero debe ser un semejante atópico, distinto de mí o dicho de otra manera, o ser una diferencia. Si el otro como objeto ocupa el lugar de la indiferencia, nos planteamos que la pulsión pasa a tener características de pulsión de dominio en términos de explotación. La pulsión, en este caso, pasaría a llamarse pulsión de dominación, muy característica de las relaciones capitalistas o jerárquicas. Sin embargo, como citábamos a Freud en el primer caso, la civilización, a través de la tecnociencia, va haciendo del cuerpo humano una especie de cyborg, dotado a su cada vez de mayor poder. Una prolongación del cuerpo humano multiplicado varias veces su poder. Esto es cada vez más evidente en el desarrollo capitalista. Por lo tanto, esta pulsión de dominio crece enormemente en cuanto a su poder, trayendo consecuencias catastróficas en varios aspectos. En primer término, la desigualdad que la pandemia ha aumentado. La pulsión de dominio captada por el capitalismo y que originariamente era expresada por el aparato muscular se ha multiplicado al infinito con la articulación de la tecnociencia. Esta se ha convertido en la posibilidad de dominio con una potencia devastadora. Uno de estos estragos es la pandemia, la cual no hubiese podido ser posible sin la diseminación mundial generada por los vuelos aéreos o la traslación internacional. Y por último, si el otro pasa a no ser reconocido como otro de mí y es rebajado al estado de subhumano, es cuando la pulsión de muerte se expresa en su forma más pura, en su forma más clara. La pulsión racista y su extremo, la pulsión asesina, que adquiere la forma de matanzas, ya sea parciales o en masa. En este párrafo me quiero referir a Giorgio Agamben cuando plantea el estado de excepción, que sigue siendo el modelo de la política actual con la suspensión de leyes y garantías. Es decir, que haciendo una correlación entre dualidad pulsional y pulsión de vida y pulsión de muerte en relación a la política, sería equivalente a lo que Agamben, citando también a Foucault,
nombrara como biopolítica o tanatopolítica. Llegado a este punto, me voy a referir a la brillante tesis del filósofo chino Yu Kui, que se refiere a la centralidad de la técnica. Él plantea que el gran problema es lo que llama el universal antropológico de la ciencia, de la técnica, e insta a descubrir la multiplicidad de cosmotécnicas junto con sus respectivas historias y con las posibilidades que ofrecen para hacer frente a la tecnología moderna. Yu Kui plantea la pregunta de cómo puede rearticularse estas diferencias. Estos son los límites que el concepto de cosmotécnica busca sortear. En tanto, la tecnología no es más que un residuo de una especie particular de pensamiento. La tecnología no es en realidad un universal antropológico, sino que es posibilitada y constreñida por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad y la utilidad. Por consiguiente, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas. La tecnología debe ser resituada en una realidad más amplia que la hace posible al mismo tiempo que la constriñe. El gran obstáculo es la colonización y la globalización, que de la mano del crecimiento económico y la militarización ha dado lugar a una cultura monotecnológica en la que la tecnología moderna se vuelve la principal fuerza productiva y determina en gran medida la relación entre los seres humanos y los no humanos, el cosmos, la naturaleza y la cultura. Los problemas que acarrea esta cultura monotecnológica están llevando al agotamiento de los recursos naturales, la degradación de la vida sobre la Tierra y la destrucción del medio ambiente. Estos problemas ocupan un lugar central en el discurso sobre el antropoceno. Lo que se plantea es reabrir la cuestión de la tecnología y emprender la búsqueda de múltiples cosmotécnicas. Esta búsqueda es un proyecto de descolonización. La modernización en cuanto a globalización es un proceso de sincronización que hace converger diferentes temporalidades históricas en un único eje global y prioriza formas específicas del conocimiento como fuentes productivas. Citamos a Heidegger: el final de la filosofía y la tarea del pensar. Final de la filosofía quiere decir comienzo de la civilización mundial fundada en el pensamiento europeo occidental. El final de la filosofía está marcado por la cibernética, pero también implica el dominio del pensamiento europeo occidental sobre la civilización mundial y geopolítica. Para poder apartarnos de esta sincronización, necesitamos una fragmentación que nos libere de la temporalidad histórica lineal definida por la secuencia premodernidad, modernidad, posmodernidad. El modo en que vemos la tecnología como mera fuerza productiva y el mecanismo capitalista para incrementar la plusvalía nos impide vislumbrar en ella el potencial descolonizador y la necesidad de desarrollar y preservar la tecnodiversidad.
Carlos, tenés 2 minutos más, ¿eh? En su propuesta de un proyecto transmoderno, el filósofo Enrique Dussel enfatiza el diálogo transversal entre culturas diferentes, como condición para crear lazos de solidaridad que incluyan y respeten los puntos de vista de la alteridad, situación que, como veremos, estaría a cargo de la pulsión de vida. En otras palabras, las culturas no europeas pueden aprender de la modernidad y desarrollar al mismo tiempo una crítica de esta desde el punto de vista de sus culturas. Para eso debería superarse la sincronización de la fuerza monotecnológica. Para sobrepasar el estado de cosas actual, deberíamos avanzar en la crítica del eurocentrismo y el poder colonial, sin una confrontación directa con el propio concepto de tecnología, difícilmente pueda mantenerse la alteridad y la diferencia, y se nos hace necesario pensar una filosofía poseuropea. Que quede claro, no rechazamos el desarrollo tecnológico, sino tornarlo contingente, sometiéndolo a una necesaria interrogación y transformación desde el punto de vista crítico de múltiples cosmotécnicas. En síntesis, el intento de construir una teoría política desde la perspectiva de las tecnodiversidades, es decir, la fragmentación de la condición monolítica que hoy parece tener. Es fundamental que el psicoanálisis participe en la crítica de esta monotecnología. En términos funcionales, poner en marcha la unión de la política y la pulsión de vida por sobre la repetición de la pulsión de muerte representada por la monotecnología. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu perturbadora exposición. Hay una cantidad de conceptos que son altamente interesantes y supongo que además difíciles de entender para muchos de nosotros, así que después te voy a pedir que te explayes sobre algunos conceptos, es decir, entiendo perfectamente la aproximación que haces entre pulsión de dominio y capitalismo, me parece súper interesante para desplegarlo, pero me gustaría que después nos expliques más sobre cosmotecnia, universal antropológico, y algunas cosas que vos planteás sobre, creo llegar a te lo voy planteando para que lo vayas pensando y después lo retomaremos en la discusión, pero si yo llegué a entender bien alguna aproximación entre la idea de pulsión de vida y culturas no europeas, pero me gustaría que después lo desarrolles. Dejamos acá y le damos lugar a la licenciada Cristina Rosas. Bueno, Cristina, adelante. Buenos días. La verdad que fue una coincidencia esto de la vacuna de Hugo con la hora del panel, pero para nosotros primero, sin duda, es la salud y el cuidado de la salud, así que, bueno, estamos contentos por eso. Y por otro lado, por esas cuestiones del azar, me toca participar en una mesa donde el tema me interesa, pero además se pone en funcionamiento uno de los ejes planteados en la plataforma de la Secretaría Científica, que es el diálogo intergeneracional. Así que también estoy contenta en compartir la mesa con los colegas del claustro que están en formación. Me parece que es muy interesante y es un proyecto que tenemos pensado sostener y llevar adelante. Yo voy a partir, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero en realidad los tres hemos tomado perspectivas distintas, aunque mi intervención fue a último momento, ¿no? Yo voy a tomar algo que se planteó en el panel sobre el futuro del psicoanálisis, y que es el referido, que en la mesa que estuvo Fernando Uribarri y Abel Feinstein, que es el aspecto referido al lugar del objeto en la clínica contemporánea.
Y voy a aportar algunas ideas para pensar los fundamentos teóricos de la destructividad. Básicamente la hipótesis que pongo en debate es que los avatares del lazo con los objetos tienen trascendencia en el destino tanto del amor como de la destructividad. Por esas felices coincidencias, el mismo día del panel que generó esta controversia, en la que estuvo incluido cierta cuestión referida al intersubjetivismo, a la psicoanálisis relacional, etc., hubo una conferencia organizada por el Departamento de Niños, donde estuvo Bernard Goltz, donde este tema fue ampliamente tratado, y es una conferencia que se puede ver y la recomiendo. Ahí Goltz se planteó muchas cosas, a mí me quedaron dos en particular, con relación a este tema, ¿no? Una, que lo que une al niño en el juego del carretel es el lazo, ¿no? Y que ese lazo tiene una inscripción que es previa, dijo él, a la representación figurativa. O sea, la representación de ese lazo, el trazo que deja el lazo con el objeto, es previa a podríamos decir en términos freudianos, a la representación de cosa. Y la otra cosa interesante que planteó es que esto no invalida la idea de que la precup es el tiempo del psicoanálisis. ¿Qué quiero decir? Que se desmarca de una concepción evolutiva, lo que permite pensar que esos lazos se puedan activar a precup, es decir, permanecer mudos, digamos, no en una versión simplificada de la precup, digamos, donde lo anterior significa lo presente, sino como trazos que pueden permanecer mudos y activados por circunstancias del presente. Por ejemplo, a mí me parece que este es un punto para pensar en los efectos que tienen en las singularidades el confinamiento. También entiendo que esto haya sido organizado por el Departamento de Niños, porque seguramente quienes se ocupan de las patologías graves en la infancia les interesa estudiar la trascendencia del objeto, pero ¿en qué sentido? En el sentido que lo toma Laplanche, que los efectos que genera la pérdida del objeto o el desencuentro con el objeto. Laplanche dice que el objeto se hace presente por los efectos que genera su pérdida en función del lazo establecido. Es decir, se basa en duelo y melancolía, donde de acuerdo al lazo que se tenía el objeto, esto derivará en un duelo o en una melancolía donde intervienen mecanismos de los cuales hablaron las colegas en la primera intervención, diferentes como son las identificaciones. Eso sería el primer punto. El segundo punto que quiero plantear es que a veces en la discusión, en un intento de acercamiento, se dice, bueno, en realidad no vamos a pensar ni en la pulsión ni en el objeto, sino en el par pulsión-objeto. Sin embargo, yo creo que esto necesita ser aclarado porque hay que como discriminar qué es lo pulsionante para los psíquicos, ¿no? Hay autores que ponen esto pulsionante en la pulsión y otros que lo ponen en el deseo, haciendo como una discriminación interesante entre pulsión y deseo, pero fundamentalmente las diferencias están puestas en la fuente de la pulsión y la trascendencia que tiene el objeto en la constitución de esto. Hoy en la mesa del instituto, que realmente estuvo muy buena, José Sobal de alguna manera se refirió a que estas diferencias están marcadas también por los fundamentos filosóficos que fundamentan las distintas concepciones teóricas en el psicoanálisis. Estas diferentes concepciones dieron origen, si ustedes recuerdan, a una de las controversias más interesantes que se ha dado en el psicoanálisis de los últimos años, que es la controversia entre Green y Laplanche. En mi lectura, dicha controversia se atenúa si se considera que aún para los partidarios de poner el zócalo en la pulsión, como es el caso de André Green, esta ya supone un nivel de autonomización del cuerpo difícil de entender sin la intervención del objeto. Es conocida su idea del objeto como revelador de la pulsión. Y digo esto porque a veces yo encuentro, escuchando otras mesas, sobre todo en otros países,
donde hay como un debate que continúa, que es entre instinto y pulsión. A mí me parece, se los pregunto, porque a lo mejor la experiencia de ustedes es distinta, que esa no ha sido una problemática en nuestra institución, por lo menos no lo fue en mi formación. Siempre nosotros hemos hablado de pulsión, ¿no? Sin embargo, el mismo Green reconoce que Freud tiene una deuda con respecto al tema del objeto, y por eso su obra está atravesada por el pensamiento tanto de Winnicott como de Bion. Ahora, ¿qué aporta Laplanche? ¿Y por qué voy a hablar de Laplanche? A mí me resultó llamativo en el último congreso de la IPA de Londres que fuera un autor tan citado, Laplanche, tan citado. Yo creo que un aporte, para mi gusto, que aporta Laplanche es la dimensión inconsciente del lazo, del mensaje, tanto para el ínfans como para el objeto que emite el mensaje. Y obviamente él no piensa en pulsiones enraizadas en lo biológico como Green, ni tampoco, pero tampoco en la recepción pasiva de un mensaje que viene del gran otro. Es decir, rescata el lugar central del portador de lo que él llama el mensaje enigmático, que ese mensaje es enigmático porque está atravesado por el inconsciente reprimido. Por eso digo que Laplanche incluye en el lazo la dimensión inconsciente. Dicho sencillo, es como a veces decimos las madres, no sé de dónde sacó este chico estas cosas, porque yo le expliqué otra cosa. Bueno, es porque el mensaje está atravesado por la dimensión inconsciente de quien lo imita, pero tampoco es recibido pasivamente por el que recibe el mensaje. Es decir, Laplanche dice que el niño, el infante, está dotado de cierta capacidad de traducción, y que ese mensaje en parte se traduce y en parte lo no traducido del mensaje es lo que pasa a formar parte del inconsciente. Entonces, por eso digo que yo creo que el rescate del pensamiento de Laplanche se debe a esta inclusión de la dimensión inconsciente, ¿no?, de cualquier vínculo que se establezca con el objeto, ¿no? Y que además, bueno, en el caso del infans particularmente, y eso lo desarrolló muy bien Goltz, se recibe ese mensaje en un momento no solo de máxima indefensión, sino de máxima falta de palabras. Como dijo Carlos también, esto no es un tema nuevo, Freud ya había hablado que el objeto se ama o se odia de acuerdo a la posibilidad de la satisfacción, pero en realidad, en lo que yo quiero decir, me gustaría decir hoy, es que la acción del objeto del otro semejante no es intrascendente en el complejo proceso que requiere la discriminación, realidad, otro odiado. Es decir, en los avatares propios de la construcción, de la alteridad, o sea, como en los procesos de separación. O sea, que la contingencia del objeto, decirlo así sin más, yo creo que merece aclaraciones. Creo que la contingencia del objeto es a construir, no es dado de antemano. De hecho, las formas más violentas de destructividad y de autodestructividad, como en el caso de la melancolía, muestran un aferramiento que convierten al objeto en lo que Green llama un objeto pulsionante. Ahora, siempre es complicado hablar de objeto en psicoanálisis, por lo cual merece aclararse que la idea de objeto es un constructo que surge fundamentalmente en el interés, o vuelve a poner en el interés del psicoanálisis, a partir del estudio, allá por los años 70, un movimiento que yo ubico por los años 70, el abordaje metapsicológico y clínico de lo que está más allá de las neurosis. ¿Por qué lo ubico ahí? Porque ese momento puso en el centro del análisis lo que yo llamaré otros destinos del objeto, como son las identificaciones y los que devienen de otros procedimientos de inconscientización diferentes a la represión, como es la desmentida.
Ambos mecanismos, tanto la identificación como la desmentida, ponen en debate la contingencia del objeto, ya que son formas de seguir teniendo los objetos con las repercusiones que eso tiene en la clínica. Por ejemplo, es vía identificaciones que el objeto pasa a formar parte de la textura del yo y del super yo y del ideal del yo, nada menos, con las consecuencias que las colegas describieron en su intervención. ¿Sí? ¿Cómo no pensar en las tensiones insoportables entre el super yo y el yo o el ideal? Por ejemplo, para volver a lo social, digamos, ¿no? Y lo cultural, que fue tan bien desarrollado por Carlos. ¿Cuánto están presentes las identificaciones y la desmentida en las posiciones ideológicas radicalizadas? ¿Cuánto? Respecto concretamente a la pulsión de muerte, que también Carlos lo enunció, yo creo que en 1920, cuando nosotros jugamos con el título que le íbamos a dar a las actividades de la Secretaría Científica, encontramos la coincidencia en 1920-2020, ¿no? Y por eso surgió la idea de ver si había puntos de inflexión. El punto de inflexión de 1920 es bien claro. Allí Freud hace una reconsideración de su idea de representación, bueno, de repetición, que había tomado en el 14 con un texto maravilloso que es Recordar, Repetir y Elaborar, solo que acá va a plantear que se trata de una compulsión de repetición, con eso no alcanza, sino de situaciones que nunca fueron placenteras. Por eso toma como argumento primero el sueño de las neurosis traumáticas y el juego del Fordá, y no le sirven, él las descarta, porque dice que en realidad esas son repeticiones que están en función de un principio previo al principio de placer, que es el principio de ligadura, ¿no? Y pensaba en esto, en un fenómeno clínico que se cita mucho en las experiencias relacionadas con la pandemia, que es la proliferación de sueños. Entonces, aquello que dijo Freud del sueño como repetitivo, como intento de ligadura, podríamos pensarlo en relación a nuestra clínica más actual, que se cita, ¿no? En nuestra clínica más actual. Hay otro aporte de Laplanche que yo quisiera rescatar, que es, él en realidad no mantiene el dualismo pulsional, a diferencia de Green y de Freud. Él habla de pulsión sexual de muerte, porque sostiene que es un aspecto radicalizado de la sexualidad lo que se expresa, y con relación al objeto, más allá del objeto de deseo, del objeto de las identificaciones, del objeto de la desmentida, ¿no? Él enuncia una idea muy interesante, me parece, que es que se trata de los aspectos parcelarios, dice él, unilaterales, detalles del objeto, indicios del objeto, pero con alta capacidad de excitación y también de destrucción. ¿Por qué me resulta interesante? Porque, bueno, no es infrecuente escuchar que actos brutales, como el femicidio, por ejemplo, que es una verdadera pandemia para las mujeres, es desencadenado en ocasiones por una palabra, por un gesto, que hace algo que hace signo y desencadena en toda su brutalidad la sexualidad desanudada. Si ustedes recuerdan un famoso caso de muerte, creo que fueron 4 mujeres que mató la esposa, la suegra y las 2 hijas, la explicación estaba dada, el insulto era una palabra. Era una palabra, casi como un apodo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender ese desencadenamiento brutal, ¿no?, de un cuádruple homicidio, si no por ahí lo podemos relacionar con esta idea de objetos parcelarios, ¿no?, indicios de objeto, ¿no?, que pueden poner en funcionamiento formas de destructividad y también formas de amor. 2 y por minutos, último, Cristina. sí, Eso. quiero decir lo último. Para terminar, quiero destacar en el texto riquísimo de Más allá del principio de placer, que él dice que las pulsiones de vida se presentan como revoltosas,
que sin cesar aportan tensiones, cuya tramitación es sentida como placer, mientras que las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo en forma inadvertida. Quiero resaltar este aspecto, en forma inadvertida, directamente al servicio de la pulsión de muerte. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque yo creo que esta frase freudiana nos alerta sobre la creación de una posición que es el resultado de la complicada alianza de constancia, principio de placer y regresión de la pulsión a yo. Quiero decir que las formas de destructividad no siempre son ruidosas. Y en esto pongo un ejemplo también de la clínica actual. Los hakikimori, esos ermitaños modernos, de que mirábamos con asombro, que ocurrían allá lejos y en Japón, hoy son motivo de consulta para nosotros. Y nos ponen a pensar en manifestaciones de la destructividad, en la que lo singular, y ahí voy a apoyarme en lo que dijo Carlos, además se encuentra con condiciones económicas, laborales y de futuro incierto en mortífera alianza, tomando lo que decía Carlos. Bueno, por ahora dejo acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, hay muchísimo para tomar de todo lo que vos fuiste diciendo. Cada concepto en realidad nos podría derivar muchísimas cosas. Yo subrayé la palabra lazo cuando vos hablabas de lazo, porque sí, a mí también me resonaban las palabras de Golse, y justamente que es exactamente la palabra que él usó. Él usó la palabra lazo para hablar de la construcción de la representación, y justamente él hablaba de 3 etapas en la construcción de la representación. Una era la ubicación temporal del objeto, la representación temporal; la otra era la representación del lazo, para finalmente construir la representación específicamente representativa del objeto. En todo caso, después te voy a pedir que no sé, te explayes un poquito más sobre esto del objeto pulsionante que trajiste de Green, que me parece súper interesante. También hablaste de ciertas posiciones ideológicas radicalizadas que creo que claramente tienen que ver con la destructividad. Y bueno, creo que hay una destructividad que vos subrayaste, que creo que es la más complicada para nosotros en los consultorios, que es justamente esa destructividad que no es ruidosa, sino que es silente, y que hay que calcularla. Hablaste, si yo escuché bien la palabra japonesa, de los hakikimori, creo que es la palabra que usaste, que creo que tiene que ver con aquello que yo mencionaba al inicio, inclusive de algo que vimos mucho el año pasado, situaciones donde la cuarentena era funcional a la retracción. Pero bueno, eso en relación a tu pregunta, en general, a tu planteo, perdón. Ahora, en general me parece que es cierto, vos lo decías, hay una coherencia en todas las exposiciones, en las 3 exposiciones, e inclusive le diría en las 4. Yo, que estuve charlando con Hugo Lerner el viernes, él también planteaba algo bastante parecido en relación a la posición naturaleza y cultura, y él decía, o me planteaba para hablar en la mesa, él inclusive prometió ver si se podía incorporar en las preguntas de Facebook después hacia el final, pero justamente él planteaba si la cultura es un efecto de la naturaleza humana, o la naturaleza humana es un efecto de la cultura. Él dice que están los dos Freud. Pero digamos, si uno escucha las exposiciones, en Carlos hay un planteo de la destructividad y lo social, o de la destructividad hacia o en lo social. En la exposición sobre la RTN, claramente es la destructividad vuelta hacia adentro. Y finalmente creo que, Cristina, vos das como el planteo metapsicológico que sostiene y del cual podemos pensar todo esto. Bueno, yo les fui dejando preguntas a cada uno, pero para dar lugar al intercambio y la discusión, siéntanse libres de retomar las preguntas que les fui haciendo, pero les quiero agregar otra, que la voy a usar como un disparador para que hablemos entre todos, así que siéntanse libres de abrir el micrófono, intercambiar e interrumpir. La destructividad, como nombre, tiene mala prensa. La destructividad
¿siempre tiene efectos negativos? ¿O podemos pensar o connotar en efectos positivos de la destructividad? Lo planteo así libremente para que el que quiera tome el micrófono y arranque, y si no, después retomaremos sobre las preguntas que tengan específicamente que ver con la posición de cada uno. ¿Quién quiere arrancar? Carlos, adelante. Abrí el micrófono, Carlos, por favor. El micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, Carlos. Sí. La destructividad no siempre tiene efectos negativos. Es decir, también, por ejemplo, podemos ver la destructividad también como posibilidad de defensa frente a un ataque, digamos, ¿no? Es decir, destructividad en el sentido de violencia, ¿no? La violencia cumple una función de defensa del organismo, por ejemplo, de lo que Freud llamaba pulsiones del yo, digamos, ¿no? Es decir, la defensa del individuo, digamos, frente a un ataque externo. Es decir, el problema de la destructividad es cuando la destructividad, diríamos así, genera un efecto de extinción o de peligro de la vida humana. Por ejemplo, yo desarrollé este trabajo porque a mí me interesa fundamentalmente, ¿no?, la destructividad, la destructividad captada por el capitalismo en la destrucción del planeta, de nuestra casa. Es decir, yo les quiero recomendar un documental en Netflix que se llama Seaspiracy o La pesca insostenible. Esa es una película donde lo que plantea es la destrucción de los mares por la pesca industrial. Ahora, ustedes imagínense lo que es la Tierra con los mares destruidos. Por ejemplo, este sería un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de destructividad al que yo me refiero, no al de defensa, ¿no? Y lo que yo planteo es cómo el capitalismo, digamos así, se apropia de la pulsión de muerte, ¿no? Se apropia de la pulsión de muerte. ¿En qué sentido? En el sentido, en principio, de la explotación, en el sentido de la explotación de el otro del trabajo. Por ejemplo, como el capitalismo, la única función que tiene es, y sobre todo el capitalismo en el último tiempo, que es el capitalismo neoliberal, capitalismo de los últimos 70 años, ¿no? Es decir, su única función es reproducir el capital. ¿Cómo se reproduce el capital? Explotando al trabajador o explotando al otro. El capital reproducido aumenta el poder de la tecnociencia. Silicon Valley, por ejemplo. Este aumento del poder de la tecnociencia está destruyendo no solamente a la Tierra, sino está destruyendo a la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, a mí este es el ángulo en el que me interesa investigar, digamos, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera, si no hay alguna forma, como planteaba recién, si no hay alguna forma de desarmar
esta monotecnología que está dirigida a la destrucción del planeta, ¿cómo va a cuánto nos queda de vida en el planeta? Se lo digo, digamos, en forma risueña porque tratando de disminuir la tragicidad del asunto, digamos, ¿no? ¿Alguien quisiera contestarle o intercambiar con Carlos? ¿A mí puedo hablar? Sí, a mí me parece Sí, que, sí. volviendo a tu pregunta, que Carlos responde desde lo que, como él dice, a él le interesa particularmente, me surgen dos cosas. En principio, los trabajos de Winnicott con respecto de la sobrevida del objeto, ¿no? Que marca la posibilidad, digamos, de que algo de la destructividad se pone en juego en el vínculo con el objeto y hay un objeto que lo puede tolerar y soportar. Esto también se ha traído a la práctica analítica, digamos, hay algo que se ha revalorizado mucho, ¿no? Ahora, lo que dice Carlos, a mí me lleva a pensar en algo que por ahí está distante de lo que él dice, más allá que pueda coincidir o no. Me lleva a pensar en la ideología del analista. Digamos, ¿qué pasaría si en vez de encontrarme con un analista como Carlos, que piensa como Carlos, me encontrara con un analista que favorece la adaptación al sistema, por ejemplo? Favorece el sometimiento al sistema. Porque hay una forma, digamos, de destructividad relacionada con el masoquismo, ¿no? Que es muy interesante para ver, y que a veces la adaptación al sistema conlleva cierta cuota de sometimiento. Entonces, por eso, aunque parezca que no tiene que ver, creo que este planteo que hace Carlos es muy interesante para verlo en el marco de la práctica analítica, ¿no? Es decir, ¿cuánto de esto se interpreta o no se interpreta? Yo recuerdo un caso de una persona que fue derivada por un problema cardíaco, ¿no? Desde un sanatorio, no sé cómo llegó a mí, digamos, y una de las cosas que veía, que es algo frecuente en relación a esto que vos decís, Carlos, es que en realidad trabajaba 24/7, porque su teléfono celular de la empresa tenía que estar abierto todo el tiempo, y como la actividad a la que se dedicaba implicaba que el dueño o algún gerente viajara a China, lo podían llamar a cualquier hora, ¿no? Con lo cual le generaba una situación. Entonces yo me pregunto, ¿todos los analistas interpretarían esto como el esfuerzo de sobreadaptación que le exigía lo laboral o no? Se me ocurrió ese ejemplo escuchándolo a Carlos, ¿no? Sí, lo que vos traes son los contratos full life, no full time, sino full life, ¿no? Es decir, y desde ya que además la pregunta es, bueno, hay un universal de escucha, digamos, cada quien escucha desde su propia subjetividad, ¿no? Pero, perdón, Carlos, vos ibas a contestar algo. Sí. Yo creo que habría que entender, digamos así, la transformación que ha tenido el capitalismo en los últimos 70 años. Nosotros, cuando Foucault estudia la sociedad disciplinar, la sociedad de la disciplina, estábamos en la época del capitalismo productor, el capitalismo que producía objetos, ¿no? Entonces, el poder debía, diríamos así, dirigirse a construir cuerpos dóciles para la construcción. Esto es lo que él llamó la sociedad disciplinar.
la sociedad disciplinar fue la sociedad freudiana. Freud, digamos así, se desarrolló justamente en la sociedad disciplinar, donde el control era sobre los cuerpos, digamos, sobre los cuerpos básicamente. En el neoliberalismo, el control se hace sobre la mente, justamente sobre la subjetividad. Entonces, como el control es sobre la subjetividad y el neoliberalismo, por ejemplo, lo que idealiza es, por ejemplo, la individualidad y la autorrealización, ¿no? Ejerce sobre el sujeto un sutil dominio en el cual el sujeto no se da cuenta que está siendo sometido. Él se somete a sí mismo. Él se somete a sí mismo. Es el emprendedorismo, por ejemplo. El emprendedor es un disociador de los colectivos sociales, de los lazos sociales. Miriam, vos querés hacer una pregunta, ¿no? ¿O querías hacer una intervención? Sí, no, quería hacer en realidad, asociando todo lo que vienen hablando, me quedé con esto que dijo recién Cristina, y con respecto al masoquismo, digamos, uno podría asociar este masoquismo con un sometimiento por una mayor severidad de parte del super yo, y de pronto tenemos a una cultura que impone mayor sofocación de las pulsiones de agresión que son inherentes a los seres humanos, pulsiones con las que nacemos. A mayor frustración, mayor odio. Entonces, ese odio, nosotros planteamos en el trabajo, en la clínica, en el consultorio, esto también se ve afuera. Ese odio retorna de alguna manera. En algunos casos puede ser puesto afuera y dirigido hacia un objeto externo, hacia alguien, ¿no? La descarga de la agresión, de la destructividad, que es lo que uno está viendo constantemente en los medios de comunicación y demás. Ese mismo odio a veces no es posible descargarlo y retorna sobre la persona, sobre el yo, engrosando las filas del masoquismo, digamos, ¿no? Contamos con un masoquismo moral, un super yo que se vuelve mucho más sádico y más cruel. Y esto es posible, digamos, gracias a que hay una menor cantidad de representaciones y una mayor imposición de lo vivenciado sin representar. Esto que viene del ello. En muchas ocasiones esto que se manifiesta no solamente tiene que ver con una vivencia que no ha sido captada, como dijeron antes, ¿no? Esto que traen acerca del lazo y lo que dijo Laplanche y Golse, lleva a pensar en las series complementarias. Digo, estamos en un mundo más falto de representación, entonces estamos en el campo de lo éllico, del ello en sí. Esto es a lo que nos estamos enfrentando no solamente en el consultorio, en la vida cotidiana, me parece. A ver, me parece súper interesante lo que estás trayendo, Miriam. Creo que eso tiene que ver con lo que yo planteaba al principio sobre cómo intervenir en las nuevas formas del sufrimiento, donde me parece que hay otros recursos, que el analista hoy tiene otros recursos. La semana pasada, por ejemplo, recuerden que Norberto Maruco citaba a Roussillon sobre el aguantar, ¿no? Es decir, el resistir como un recurso técnico del terapeuta, que inclusive está relacionado con lo que decía Cristina sobre la supervivencia del objeto en relación a la destructividad del paciente. Pero me gustaría que diéramos después una segunda vuelta sobre eso,
Son 12:15 casi, temo que no nos alcance el tiempo y yo quisiera primero hacer un pasaje por las preguntas del público. Así que primero primero Karina y después Adriana. Karina, ¿tenés preguntas o comentarios del público? Sí, se escucha. Hola, buen día. Bueno, sí, hay muchas felicitaciones y están participando muchos colegas desde YouTube. Voy a leer algunas felicitaciones de Susana Lentino, a Laura y Miriam, muy buen recorrido freudiano. Después Susana Lentino también felicita a Carlos Weiss y dice: el capitalismo se vale de la pulsión de dominio para apoderarse del sujeto verdadero botín de guerra del neoliberalismo, agrega. Después, para Cristina hay una pregunta, creo que es de Susana Lentino, que es, ¿esa forma de destructividad puede ser un ataque de pánico repentino? O también una agorafobia. La pregunta la hace Mariana Antar. También dice Mariana Antar, rescata el término homotecnología que trajo Carlos, y dice, bueno, que solo existe la pulsión en psicoanálisis en relación a lo que estaban discutiendo al principio. Después, Patricia Winter dice, pregunta si podríamos incluir, y también Abel Feinstein pregunta: ¿destructividad o agresividad? Algo más. Mariana Antar agrega: violencia no creo que sea sinónimo de defensa, le dice a Carlos, si puede hablar de esto. Silicon está apoderándose de los humanos y sin violencia manifiesta utiliza nuestros recursos en general. Pero Osvaldo Bolochín le responde, porque ya se hizo un diálogo ahí, que dice: sin Silicon no tendríamos este encuentro. Hay este intercambio entre ellos. Bueno, hay algo más que Abel dice: importante destacar las ventajas de la tecnología, además de los riesgos de los excesos destructivos, ¿no? Bueno, después también, no sé si la va a leer Cristina, pero hay una pregunta de Cecilia Moya, que dice: Laura y Miriam, muy buena articulación, y les pregunta Cecilia: ¿consideran la RTN como una resistencia del superyo? ¿Podríamos decir que una vez que se instala, tiende a volver interminable el vínculo analítico? En el sentido que el analizante, paradójicamente, queda aferrado al tratamiento rechazado. Le pregunta a Cecilia si pueden y tienen ganas de contar qué opinan, qué piensan de esto. Bueno, por ahora, hasta ahí. Bueno, Bien. buenos días De YouTube. a todos. Yo tengo muchísimas preguntas. Sí, Cristina. No sé si... Sí, Adriana quiere leer. Adriana, yo te propongo, espera un ratito. Sí. Hagamos primero una primera ronda, que contesten y después pasamos a YouTube. Para que no se acumulen preguntas que no se contesten, ¿sí? Igual, perdón que me meta, igual Sí. creo que para quienes participamos en la mesa, Adrián, me parece que es muy enriquecedor las preguntas. Digamos, yo no, personalmente, muchas me voy a quedar pensando, así que... ¿Prefieren? Lee Adriana y después contestan todos, dale. Bueno, leo rapidito porque hay muchísimas... No, dale. ¿Prefieren? Perfecto. Bueno, tenemos la primera pregunta de todas, es de Beatriz Elser, que pregunta: ¿no es necesaria la RTN en todo análisis para poder elaborar la propia subjetividad, ya que en la medida que puede manifestarse, deja de ser una pulsión de muerte silenciosa? Agrega si esto no sería una herramienta muy interesante. Después Alicia aquí nos habla también de la destrucción y dice: ¿siempre la voluntad de destrucción tiene una connotación negativa? ¿No podría pensarse, como lo hace el Marqués de Sade, que para crear es necesario querer destruir?
Después, Eduardo Tesone nos dice, ¿no piensan que en ciertos vínculos pegoteados o incluso de fusión, Eros puede ser tan destructiva como la pulsión de muerte? ¿No sería mejor hablar de desligazón, ligazón, en vez de pulsión de vida y de muerte, dado que los excesos de ambas pueden llevar a la destructividad? La interrupción del tratamiento, dice Keki Salas, ¿sería siempre una consecuencia negativa de la RTN? O tal vez, en ciertos casos, no sería un intento de poner algún freno a una pulsionalidad mortífera cuyo alcance trascienda el campo del análisis, poniendo en riesgo la vida del paciente. Si quieren, dejo acá y si tenemos tiempo, después sigo con otras preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Bien. Último, Máximo Kogan dice, habla de la pulsión de vida, que intenta conectarse con el terapeuta de la única manera que puede. Esta mirada pone al terapeuta en una posición distinta que la que se utilizaba habitualmente. Irene Ogli, último, dice Carlos, esto es para Carlos, estamos más allá del humanismo. Introducir antropoceno como expresión del primado del hombre en la naturaleza no castrado, sin salida del narcisismo, o reconocimiento del otro y la falta. Perdón, Bien. ¿me la podés repetir? Sí, cómo no. Irene Ogli. Carlos, estamos más allá del humanismo. Introducís el antropoceno como expresión del primado del hombre en la naturaleza, no castrado, sin salida del narcisismo, o reconocimiento del otro y de la falta. Y hay una pregunta para Laura y Miriam que dice, ¿piensan que el miedo a perder el amor de los objetos internos a los que hay que dejar para curarse formaría parte de la RTN? Bueno, creo que hay bastante para contestar, ¿no? O para Bien. pensar. Hacemos una ronda de respuestas. Primero Laura y Miriam. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. A mí me quedó algo que hablábamos en el otro bloque, pero que tiene que ver con esto, ¿no? En relación al trabajo de Carlos, yo me quedé pensando si toda esa descripción social y del comportamiento de la humanidad no son las manifestaciones de la pulsión de muerte, ¿no? Que justamente muestran la tendencia a volver al estado inorgánico, como si fuera que en la humanidad se ve en grande lo que en el individuo se ve en pequeño, digamos, ¿no? Y se manifiesta de estas maneras. Nosotros en el consultorio vemos todos los días manifestaciones de la pulsión de muerte. Digo manifestaciones porque la pulsión de muerte en sí misma no aparece, es muda, ¿no? Como ya sabemos, aparece con estas cosas, con autoagresiones, con agresiones a los otros. Entonces pensaba, si todo esto de la tecnología y de la destrucción del planeta, bueno, no tiene que ver en el fondo con el trabajo de la pulsión de muerte que intenta volver justamente, siguiendo, como decíamos nosotras en el trabajo, la tendencia conservadora de las pulsiones, ¿no? De destruir todo, de volver al estado inorgánico. Y en relación a lo que planteaban de la destructividad o agresividad, que creo que fue Abel, nosotras hicimos todo un trabajo de discriminación de estos términos mientras que armábamos nuestro escrito. Y por lo menos desde nuestra lectura, la agresividad es como la manifestación de la pulsión de muerte hacia afuera, ¿no? Lo entendemos así, sería como la agresión, ¿no? La pulsión de agresión es la manifestación de la pulsión de muerte hacia afuera. En cambio, la destructividad la entendemos como la manifestación de la pulsión de muerte originaria, porque como bien decía Miriam antes, desde el inicio de la vida, siguiendo a Freud, está la pulsión de muerte. Entonces, la destructividad es la manifestación de esa pulsión de muerte hacia adentro, ¿no? No sé, Miri, si vos querés contestar o sigo yo con algo más. Con respecto a lo de la resistencia del super yo que nos pregunta Cecilia, sí, nosotras pensamos, siguiendo a Freud, que es una resistencia del super yo. ¿Querés seguir, Miri? Sí,
con respecto a esta pregunta de Beatriz Elser, ¿no? Si podríamos considerar la RTN como una forma, un recurso, una herramienta, dijo ella, para elaborar acerca de la subjetividad, y nos parece sí, considerablemente útil, porque siempre y cuando uno pueda llegar a pescarla, digamos, a interpretarla, ¿no? Porque es muy sutil. Se presenta, como recién dijo Laura, ¿no? Es una resistencia del super yo, pero está, consideramos, muy unida, muy cercana a la resistencia del ello. Por lo tanto, es como se presenta en una escena transferencial, y esto va a una pregunta que creo que primero a un comentario de Adrián, se presenta en una escena transferencial contra transferencial. Entonces, el registro de esto a veces pasa por el cuerpo del analista, y en determinadas oportunidades ni siquiera llega a registrarse. Es un acto, es una puesta en escena, donde tanto paciente como analista son los actores de esa escena, pero rescatarse de esto es muy difícil, y en el mejor de los casos, cuando uno logra hacerlo, entonces sí se convierte en una herramienta. Digo, las formas, tenemos estudios de analistas importantes de la casa, ¿no? Donde por ejemplo, Cesio, que estudió el letargo, el aburrimiento, digamos, hay formas de manifestarse la RTN, o la destructividad en este caso, porque nosotros lo equiparamos al concepto, dentro del consultorio. En cuanto a esto, me parece muy interesante el comentario que hizo Keki, como las consecuencias negativas de una interrupción. No consideramos que sea así, literalmente. La interrupción del tratamiento es una cosa, la RTN propiamente dicha es otra, y esta fue la base a partir de la cual empezamos a estudiarla con Laura, ¿no? Lo que Freud nos trae como RTN es un empeoramiento momentáneo dentro del tratamiento. Ese es el acto, el empeoramiento momentáneo, ¿no? Perdón. Entonces, a partir de ahí vamos, en el mejor de los casos, a pesquisar esto otro que está detrás, que son las resistencias del superyo y del ello. Si logramos, a través de los síntomas que se ponen en juego en ese acto, llegar a esos contenidos, entonces sí podemos analizar, entre comillas, se puede seguir adelante con el análisis, pero si esto se pasa de largo, creemos que una u otra vez, de alguna manera, por eso hablamos de RTNs sucesivas, no analizadas, entonces sí deviene un fin de análisis. Pero no todo fin de análisis es por una RTN. Claro, y ahí respondemos también la pregunta que hacía Cecilia, ¿no? Que si se tiende a volver interminable el tratamiento, variará de acuerdo a la situación transferencial con el paciente, ¿no? La escena que se arme y cómo se desarrolla el tratamiento. Pero en rigor no sería interminable, porque pensamos que luego de sucesivas RTNs no analizadas, se activa una transferencia negativa que termina llevando a la interrupción. En cuanto a perder el miedo del objeto interno, y sí. A perder el amor. Perdón, pensé que estaba hablando y tenía el micrófono cortado. Nos quedan pocos minutos y quiero darle lugar a los otros expositores. Brevemente, Carlos, Cristina, y no sé si vamos a tener tiempo de alguna segunda vuelta de preguntas. Lo vamos a intentar. Bueno, con respecto a lo que preguntó Abel sobre las ventajas de la tecnología, por supuesto que hay muchas ventajas de la tecnología. Digamos, lo que el filósofo chino Yu Kui plantea
es que hay una monotecnología y esto es el problema. No hay distintas tecnologías que pueden aportar otras culturas como crítica a esta tecnología, diríamos así, totalmente lineal y absoluta. Es decir, no es el problema de la tecnología en sí, ¿sí? Que es digamos, una característica humana, sino de la monotecnología usada como poder colonial, por ejemplo. Con respecto a la destrucción, si la destrucción es negativa siempre, no, y hablaron del Marqués de Sade. El Marqués de Sade efectivamente habla de la destrucción en la naturaleza, ¿no? Él dice, la destrucción, la naturaleza destruye para crear y crea para destruir. Pero Cristina, perdón, Carlos, que te corte, pero el tiempo es tirano y nos viene corriendo. Simplemente una última cosa. Dale, Carlos. La naturaleza tiene ecosistemas que son autosustentables. Lo que la destrucción humana no tiene es una ecología autosustentable. Claro. ¿No? Bueno, creo que tenía, creo que tenía razón en darle lugar a las preguntas y llevárnosla, porque hay cantidad de preguntas y de respuestas. Voy a tomar una, ¿no? Que me parece que fue de Tesone, que habló, si en vez de hablar de pulsión de vida y de hablar pulsión de muerte, no habría que hablar de ligazón o desligazón. Bueno, Green diría objetalización o desobjetalización, pero en cualquier caso se estaría refiriendo al tipo de lazo que se establece con el objeto, ¿no? Establecido con el objeto. Esto de la contingencia, que la contingencia del objeto no es algo de por sí, sino que requiere de una construcción de la alteridad. Es cierto que en el psicoanálisis hemos tenido toda una época muy fructífera, por otro lado, donde se ha estudiado mucho la alienación al deseo del otro, ¿no? Pero los procesos de separación, como todos los cambios en la clínica, en realidad han venido, esto que voy a decir no sé si corresponde decirlo, pero bueno, no ha sido por iniciativa del psicoanálisis, ha sido la clínica que nos ha venido a golpear la puerta, ¿no? Es como todas las desenlaces del complejo de Edipo, no fue una iniciativa que surgió del psicoanálisis, han venido a golpearnos la puerta del consultorio y eso ha conmovido, digamos, nuestras muchas conceptualizaciones teóricas y de la práctica. Entonces, es cierto que la pulsión de vida está en relación con la objetalización. Green es muy terminante en eso, dice, la pulsión tiene la capacidad de crear objetos aún donde no los hay, puede convertir en objetos cualquier cosa, en la desmentida, por ejemplo, un zapato, ¿no? Y la desligazón como esa acción de desligadura, que yo creo que se presenta, por eso traje el ejemplo de estos jóvenes japoneses que se aíslan y que yo por lo menos ya recibo como consulta en el consultorio, ¿no? Que es como decir, bueno, frente a esta cultura, con estas características como las que describe Carlos, y todas estas condiciones adversas, yo me bajo. Hace unos años había una comedia musical que decía que el título era "Para en el mundo que me quiero bajar". Bueno, creo que estos jóvenes lo que hacen es, se aíslan del mundo, se bajan del sistema, digamos, se salen del sistema. Ya ni siquiera son masoquistas, intentan adaptarse, directamente se salen del sistema. Bien, una última pregunta y cerramos. Karina, ¿tenés preguntas? Sí, Norberto Maruco hace un comentario, pregunta cómo juega el montaje pulsional. Después dice el problema de las subculturas, familias, etcétera, ¿no? Y bueno, después Susana Arentino agrega, bueno, no es una pregunta, es un comentario. ¿Alguien quiere contestar? Quiero decir una cosa más,
una cosa más en relación a esto que me olvidé de decir recién, yo veo con una gran expectativa frente a la cultura la creación de minorías intensas. Esto ya lo he dicho en otro ámbito, ¿no? Que producen lazo social con personas transversales, porque van más allá de las ideologías partidarias y demás, ¿no? Como logrando modificaciones realmente que tienen un potencial democrático muy interesante, por ejemplo, las referidas al feminismo y demás, me parece que son formas que el ser humano encuentra, guiado por la pulsión de vida, de crear unidades cada vez mayores para la defensa de determinados derechos, ¿no? Me parece que esa es un área también interesante a la cual nos tendríamos que abocar un poco a estudiar desde el psicoanálisis, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Bueno, Carlos, gracias. Bien, Laura o Miriam, ¿quieren decir algo más, además, antes de cerrar la mesa? Bueno, sí, les quiero agradecer. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a Científica. Muchísimas gracias. Me quedo con un montón de preguntas para seguir pensando. Gracias. Perdón, yo quería decir que hay otro montón de preguntas y de colegas nuestros que participaron, Alberto Cabral, Claudia Borenstein y millones que quedará para otra mesa, porque me parece que fue un tema muy, muy interesante y que dan realmente millones de preguntas y muchas cosas para seguir debatiendo. Sí, bueno, inclusive me comprometo desde la Secretaría Científica en el próximo semestre tomar este tema y desarrollarlo desde las múltiples perspectivas que se puede desarrollar, además de las que hemos tomado nosotros, ¿no, Carlos? Nos comprometemos a eso. Así es, así es. Inclusive creo que va a ser todo un trabajo volver a escuchar la grabación de esta presentación. Y en todo caso yo voy a retomar esa pregunta que hice al principio. ¿Habremos dicho algo nuevo? ¿Habremos aportado algo en este intercambio? Bueno, ¿te puedo decir algo? Una última cosita. Yo estuve en la mesa de las 9 de instituto, que estuvo muy buena y les recomiendo que la vean si no. Y ahí José Sauvaler hizo una distinción muy interesante entre los psicoanalistas. Dijo, están los creadores, están los desarrolladores de teoría, entre los cuales podríamos ponerlo, por ejemplo, a Green o a Laplanche, y después está, dijo, los que repetimos las enseñanzas. Claro. Yo quiero discutirle eso a José y decirle los que estudiamos. Yo creo que los que estamos acá no nos podríamos decir si somos creadores, si hemos aportado algo nuevo, pero que hemos estudiado, eso me parece que sí. Entonces te invito, Cristina, ¿no? Entonces te invito, Cristina, que armes una mesa y lo invites a José y propongas discutir esas ideas. Dale. Muy interesante. Buena idea. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y antes de terminar, algo que me salté al principio, pero que es importante, si mi Facebook no miente, hoy es el cumpleaños de nuestra presidenta, así que le mandamos un beso grande a Gaby Goldstein, que hoy es su cumpleaños. Un beso grande para Gaby. Chau a todos y muchas gracias. Gracias, Adrián. Fue excelente la conducción de la mesa. Gracias. Bueno, igualmente. Yo pienso lo mismo. Gracias, Karina y Adriana, por la coordinación. Gracias. Muy lindo. Gracias. Muy lindo, muy interesante. Gracias.